Bienvenido a YOLO Camotes, videos de temas de interés general. El lenguaje inclusivo. El debate sobre el mismo tomó las primeras planas de los principales medios informativos de México, incluso llegando a la Real Academia de la Lengua Española. Todo inició cuando una persona solicitó ser referida como compañere en lugar de compañera, y acto seguido rompió en llanto. El joven respondió: «Perdón, una disculpa, compañere», y siguió hablando del huracán Grace que azotó Veracruz y dejó 9 muertos y 3 desaparecidos. El video fue ampliamente difundido en diversas redes sociales. Las reacciones en las mismas se dividieron entre quienes defendieron a la persona que se identifica como no binaria, es decir, ni como hombre o mujer, y quienes le criticaron por hacer un escándalo en medio de una clase donde se discutía los que estaban sufriendo los efectos del huracán. Pero, ¿qué tanto o no es correcto este lenguaje inclusivo? ¿Acaso hay algo más detrás de esto que incluso quienes lo proponen lo ignoran? O deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que YOLO Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy EYE, evolución o retroceso de la lengua española. 8 pasos para dividir y conquistar. Una pequeña opinión. Tras el video de una persona que pidió a un alumno llamarle compañere y que fue criticada por quienes supusieron que esta palabra es inexistente, y citando para ello a la Real Academia Española, esta institución respondió a esta controversia de la siguiente manera: el uso de la letra E como supuesta marca de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de innecesario, pues el masculino gramatical ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género. Cierro la cita. En otras palabras, la Real Academia de la Lengua Española no consideraba necesario utilizar este lenguaje. El uso del lenguaje inclusivo puede remontar su origen o concepción en los años 70 del siglo XX, cuando el movimiento feminista de la época comenzó a cuestionar la poca relevancia del género femenino en la lengua o la representación despectiva del mismo. Esta propuesta en el lenguaje en los países de habla hispana nacería en Argentina en el año 2018 y tomaría más fuerza durante las protestas feministas en Chile ese mismo año, en especial en los grafitis que se escribían en los muros y paredes del centro de su capital, Santiago. En años recientes, su uso se ha expandido cada vez más, principalmente en sectores como las mujeres, la juventud y la diversidad sexual. Pues si bien en un comienzo se buscaba la visibilidad de la mujer, ahora busca ir más allá y visibilizar también a las minorías sexuales. Ahí es donde entra el famoso TODES, que propone dar una salida para nombrar a personas de género no binario. El 28 de octubre del año 2020, el Observatorio de Palabras de la Real Academia de la Lengua Española, RAE, incluyó el pronombre EYE como una nueva expresión usada por los hablantes, aunque no la incluyó en su diccionario, aclarando que aunque apareciera en el Observatorio de Palabras, no significaba que su uso fuera aceptado. Es un pronombre de uso no generalizado creado para aludir a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno de los dos géneros tradicionalmente existentes. Cierro la cita. Es decir, es una palabra inventada que no tenía uso generalizado. El 30 de octubre de ese mismo año, ante las presiones del público, la RAE retiró el pronombre del Observatorio de Palabras. Debido a la confusión que ha generado la presencia de EYE, se ha considerado preferible sacar esta entrada. Cierro la cita. Debemos señalar que para que una palabra sea integrada en el diccionario de la lengua española, esta suele pasar por un procedimiento muy riguroso. La misma Real Academia de la Lengua Española aclaró: la forma EYE y las terminaciones en E en voces con flexión o A son recursos facticios promovidos en ciertos ámbitos para referirse a quienes no se identifican con ninguno de los géneros del par binario, pero su uso no está generalizado ni asentado. Cierro la cita. Esta no sería la primera vez que la RAE entraría en un conflicto por una pregunta sobre el término no binario y el lenguaje inclusivo. El 28 de mayo del año 2021, el director de la RAE y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Santiago Muñoz Machado, aseguró que el lenguaje inclusivo afea el idioma de manera insostenible. Cierro la cita. Durante el Foro de Justicia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, ICAM, el jurista miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y director del Diccionario de Español Jurídico y del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, se refirió así al llamado desdoblamiento de género.
Si realmente alguna de estas fórmulas se repite tanto que se convierte en lenguaje ordinario de una mayoría de los españoles, tendrá éxito y se incorporará a nuestro lenguaje. Nos hemos acostumbrado. Nadie introduce una conferencia en la actualidad en un foro como este sin decir señores y señoras, que es una manera de desdoblar. Cierro la cita. Aseguró que el uso masculino genérico es inclusivo y no hace falta aplicar el tercer género con la E. Después de la publicación del video y ante la insistencia de una gran cantidad de usuarios a la RAE en relación al uso de la palabra compañere, esta academia finalmente expresó: lo que recomendamos es que pregunte a una persona cómo desea ser tratada. Cierro la cita. Es decir, compañere como palabra no existe y fue creada en el supuesto intento de ser más inclusivos. Pero, ¿en realidad este nuevo lenguaje logra una mayor inclusividad? ¿O acaso hay algo más detrás de esto? El lenguaje inclusivo tiene como objetivo evitar las ofensas y cumplir los ideales del igualitarismo, evitando expresiones que muestren o impliquen ideas sexistas, racistas o de otra manera sesgadas, prejuiciosas o denigrantes hacia un grupo particular de personas, y a veces también hacia los animales. El uso de un lenguaje inclusivo se considera una forma de ser políticamente correctos, es decir, donde se busca no ofender a nadie y considerar a todos por igual. Sus partidarios argumentan que el lenguaje común se usa a menudo para perpetuar y difundir prejuicios, y que crear intenciones en torno al uso de un lenguaje inclusivo puede ayudar a crear organizaciones y sociedades más productivas, seguras y rentables. En realidad, el lenguaje solo ofende a quien desea sentirse ofendido, y solo se ofende cuando la intención de ofender existe. La intención de un lenguaje inclusivo es buena, pero confunde y complica la comunicación, al grado que distintos países con sociedades altamente liberales, como por ejemplo Francia, incluso han prohibido este lenguaje en las aulas de clases, por considerar que constituye un obstáculo para el aprendizaje. Ahora, si deseamos en verdad adentrarnos más profundamente a las raíces de este tema, tendremos que emplear un punto de vista muy distinto y elevarnos por encima de la conversación de este tema. Seamos francos, siempre parece que hay algo nuevo en los medios que nos mantiene distraídos. Si no es con la interminable emergencia sanitaria de origen desconocido, es con política, economía o los chismes sobre celebridades y cantantes. Si observamos más detalladamente, todos los ismos, sean feminismo, clasismo, indigenismo, etc., los cuales buscan justicia social que en muchos casos ha estado ausente por mucho tiempo, al final se convierten en los extremos de un tema que a menudo terminan dividiéndonos aún más. A quienes nos dirigen, formal e informalmente, les gusta alejar nuestra atención de lo verdaderamente importante: que la industria de salud no nos cura, nos enferma, que la industria alimenticia no nos nutre, nos degrada, que los programas sociales no sacan a nadie de la pobreza, solo mantienen al individuo esclavo y dependiente del Estado, que el sistema de justicia es injusto y no nos protege, pues permite al criminal atacarte y al ciudadano le impide defenderse. Aquellos que nos dicen queremos protegerte son los mismos que permiten lo anterior. Por algo se dice por ahí que las palabras más tenebrosas que jamás haya dicho un ser humano son: hola, soy del gobierno y he venido a ayudarte. En este siglo, desde niños, se enseña sutilmente que se tienen que comprar cosas para ser felices. Convierten a esos niños, que más tarde serán adultos, en consumidores. Por todos los medios posibles nos bombardean de malas noticias que generan miedo, y el miedo siempre nos impedirá alcanzar todo nuestro potencial humano. Se adoctrina a los niños en las escuelas, donde lo que tiene gran valor se enseña poco y en cambio se atiborra a los estudiantes de cosas que pronto olvidarán o serán obsoletas cuando se gradúen. Nos separan entre un bando y otro, entre conservadores y liberales, entre proibéricos e indigenistas, entre machistas y feministas, entre ricos y pobres, y como es en este caso, entre innumerables identidades de género, dividiéndose el lenguaje a tal grado que en lugar de incluir como se pretende, nos divide aún más. Al mismo tiempo, los medios de comunicación solo siguen una agenda dictada o pagada desde algún rincón oscuro. Ellos nos repiten que así debe ser, que la opinión pública así lo quiere, nada más lejos de la verdad, pues si reflexionamos un poco, esa opinión pública es solamente la opinión publicada a la venta del mejor postor.
De esta forma, comenzamos a pelear en lugar de unirnos, a destruir en lugar de crear, mientras que al mismo tiempo quienes nos dividen están tranquilos viendo cómo nos peleamos entre nosotros, y así nos quieren, porque si estuviéramos unidos, difícilmente seríamos engañados, y muy probablemente nos iríamos contra ellos. Seamos claros, no todos los liberales son chairos, ni todos los conservadores fifís, no todos los hombres son machistas, ni todas las mujeres feministas, no todos los seres humanos son racistas o clasistas, ni todos son neoliberales malvados ni socialistas tontos. La batalla de esta época debería ser contra quienes nos dividen, y no entre nosotros. Si una persona desea ser llamada de tal o cual forma, es respetable y está en su derecho de solicitarlo. Y aún más, si la mayoría de la población está de acuerdo con que así se debe hablar, adelante, pues el español así ha evolucionado, nutriéndose a través de las adaptaciones de las muchas lenguas que lo forjaron. Pero también, por otro lado, se tiene que educar y no obligar a quien no desee expresarse de tal o cual manera si esta persona no tiene intención de ofender a nadie, pues no podemos ir por la vida tomando ofensa de todo y esperando que las espigas de trigo se doblen a nuestro paso. Se camina entre ellas y si nos rozan, nos sacudimos y seguimos adelante. Si por ejemplo un águila se identifica a sí misma como delfín y ésta se ofende porque alguien le dijo águila sin que nadie tuviera idea de su sentir interno, creo quizá deberíamos ser más pacientes, pues no hay manera externa de mostrarle a nadie de manera inmediata que en nuestro interior somos delfines. El lenguaje se hizo para unir esfuerzos, para crear y alcanzar todo el potencial humano, no para enredarnos de tal forma que nos convirtamos en una moderna Torre de Babel. Y todos sabemos cómo terminó esa historia. Todos hablaban tan distinto que terminaron por no entenderse entre sí, convirtiendo la obra de alcanzar la morada de Dios, o en otras culturas, la morada de los dioses, en un caos. Y como consecuencia, la construcción de la torre fue abandonada y finalmente destruida. En algunas leyendas que se pierden en el tiempo, en civilizaciones perdidas, y otras no tanto como las prehispánicas, se dice que los hombres cansados de la opresión de los dioses malos, que solo los explotaban, se organizaron para alcanzar de alguna manera la morada de esos dioses, y demostrarles en su propio terreno que no eran esclavos de nadie. Pero los dioses, al ver esto, se alarmaron, pues no solo perdían el control de los hombres, sino además su propia existencia estaba en peligro, y por ello decidieron confundirlos en su lenguaje. ¿No les suena acaso esto un poco familiar? El famoso escritor y sociólogo estadounidense Saul David Alinsky, mentor de una gran influencia en las cúpulas del poder visible, alguna vez escribió lo siguiente: 8 pasos para la transformación de un estado socialista o democrático a uno totalitario. Número 1. Servicios de salud. Controle el cuidado de la salud y usted controlará a las personas. Número 2. Pobreza. Aumente el nivel de pobreza lo más alto posible. Los pobres son más fáciles de controlar y no se defenderán si se les proporciona todo lo necesario para vivir. 3. Deuda. Incrementen las deudas a niveles insostenibles. De esta manera puedes aumentar los impuestos y esto producirá más pobreza. Número 4. Control de armas. Elimine la capacidad del pueblo de defenderse a sí mismo. De esa manera puedes crear un estado policial con absoluto control. Número 5. Asistencia social. Tome el control de todos los aspectos de sus vidas, alimentos, vivienda, ingresos, etc. De esta manera los harás totalmente dependientes de ti. Número 6. Educación. Tome el control de lo que la gente lee y escucha. Tome el control de lo que los niños aprenden en la escuela. Número 7. Religión. Elimine la creencia de que hay un Dios de todos los niveles de gobierno y en las escuelas, pues la fe sin extremismos hace ver a unos a otros como hermanos y no como enemigos, y esto no es deseable. Número 8. Guerra de clases. Divida a la gente en ricos contra pobres, divida por razas, colores de piel, lo que se les venga en mente. Esto causará más descontento y será más fácil gravar con impuestos a los ricos con el apoyo total de los pobres, que serán mayoría. Ustedes, díganme, ¿cuántos de estos puntos se aplican o están vigentes hoy en día? Y no es ser conspiranoico,
Pues no se necesita, por ejemplo, creer que hay un chip en una vacuna cuando todos ya lo portamos en la mano y le llamamos celular. Se necesita ser valiente y abrir un poco los ojos, y no dejarse manipular por quienes históricamente, en cada generación, lo han hecho. Ser valiente no es dañar la propiedad pública que pertenece a todos para exigir un cambio. Ser valiente es ser modelo de vida ante los demás, un ejemplo tan grande y tan poderoso que hasta tus enemigos más acérrimos no pueden más que reconocerte como persona. Ser valientes es ir contracorriente, estoico, pero con la frente en alto, como aquellos mexicas que se enfrentaron a un destino incierto en la última batalla de Tenochtitlan. Aquellos héroes olvidados, como Luis Castro, Luis Gómez, el Capitán Centeno, el Padre Jarauta, la Güera Rodríguez, el Granito de Oro, Benedicto López Tejeda, la Valentina, Felipe Santiago Xicoténcatl, el General Salvador Alvarado, José Urrea, Margarito Suazo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos lucharon e incluso muchos ofrendaron sus vidas por un ideal de un mundo mejor. Ser valiente es ser criticado por los demás y aún así seguir adelante, pues no podemos luchar contra todos y cada uno que no esté de acuerdo con nosotros. Cada quien recorrerá su camino y cumplirá con su propio destino. Todos algún día dejaremos este plano de existencia. Lo importante es de qué manera y por qué. Para finalizar esta cápsula y ya no quitarles más de su tiempo, yo me considero inclusivo, porque no me importa de qué raza, religión, orientación, partido político o incluso nación a la que pertenezca una persona. Para mí, todos son hermanos y hermanas, amigos y amigas, de donde seas y como vengas. Quizá no me expresaré en el lenguaje que esperas y deseas, pero ten la seguridad que siempre tendrás mi respeto y apoyo. Así como también yo quiero y respeto a los que no me quieren y respetan, no como símbolo de debilidad, que es solo ego humano. ¿Por qué? Pues porque, como dicen por ahí, quien diga que ama a Dios y odia a su hermano es un mentiroso. En estas sencillas palabras se esconde un secreto muy grandioso, que el Creador, el universo entero, a ese que admiramos e incluso adoramos y hemos creado un sinfín de religiones, tú eres parte de él. Él vive en ti y él nos incluye a todos por igual.